el que le enseñó la guitarra. Sí, sí. Bueno, el tema de esta mañana es una pregunta. ¿Por qué no hace Dios algo? Yo creo que esta pregunta se la han hecho muchos, nos la hemos hecho muchos. ¿Por qué Dios no hace algo? Y para responder a esta pregunta tuve que buscar un libro que casi muy poco se usa en la Biblia para la predicación. El nombre de Habacuc significa abrazar. En cuanto a su vida personal, es todo lo que sabemos de este personaje bíblico. Él no nos dice nada en cuanto a su propia persona. Ni siquiera pone una fecha en su libro. Este es uno de aquellos llamados profetas menores. Aquí tenemos un hombre que tiene problemas, como todos nosotros. Y su problema era que él pensaba que Dios no estaba haciendo algo en cuanto a la iniquidad de su pueblo. Y lógicamente esto le molestaba a él. Y él preguntaba, ¿por qué no hace algo Dios? Nosotros pensamos que hay muchas personas hoy que piensan de la misma manera. Tal vez usted en este momento esté pensando igual. ¿Por qué no hace algo Dios? Y dicen, ¿por qué no hace Dios algo en cuanto a la posición en que se encuentra el mundo en la actualidad? Señor, estás callado. ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué permite Dios que el hombre impío no sufra las consecuencias de lo que está haciendo? ¿Por qué se aprueban leyes que están en contra de lo establecido por Dios? ¿Van a hacer Dios algo en cuanto a las cosas que este mundo está haciendo equivocadamente? ¿Por qué si estoy siguiendo fielmente tu palabra, tengo tantos problemas en mi hogar? Y Dios le responde, yo estoy preparando una nación que vendrá y llevará esta nación, mi pueblo, a la cautividad. A no ser que cambie su forma de actuar, ellos irán a la cautividad en Babilonia. Estoy preparando a este pueblo para que los tome ustedes cautivos. Fue la respuesta de Dios a Habacuc. Hermanos, si ustedes piensan que Habacuc tenía problemas, ahora sí que los tiene de verdad. Su problema es, ¿por qué ahora vas a utilizar a Babilonia, una nación que por cierto es mucho más impía que nuestro propio pueblo, mucho más pagana, Señor, que tu propio pueblo? Tu pueblo que se ha entregado más y más a la idolatría y al pecado, y lo vas a castigar como un pueblo que es mucho peor que ellos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué vas a utilizar y vas a castigar a tu pueblo? No puede ser, Señor. Y Dios respondió, lo voy a hacer. Hermanos, esta también puede ser su pregunta, ¿no es cierto?
Y esa también ha sido muchas veces también la mía. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios no hizo algo en cuanto al mal en esta tierra? ¿Por qué no comienza Dios a juzgar a su pueblo? Y esa es la pregunta que nos hacemos muchas veces nosotros hoy. ¿Por qué se aprueban leyes que están en contra de lo establecido por Dios, como el matrimonio igualitario? ¿Por qué ahora estoy haciendo la voluntad de Dios y quiero acercarme más a ti? Y sin embargo, todo me va mal. Hermanos, el libro de Habacuc es un gran porqué. Es un gran porqué. ¿Por qué permite Dios el mal? Es la pregunta que cualquier persona pensante se ha hecho. ¿Arreglará Dios las injusticias de este mundo? Bueno, este libro responde a estas preguntas. ¿Va a hacer Dios algo en cuanto a las cosas equivocadas de este mundo? Bueno, este libro dice que va a hacer algo Dios. Y este libro es el relato personal del profeta Habacuc, expresado de una manera poética. Con la ayuda de nuestro buen Dios y su atención reverente y a la luz de la palabra de Dios, les invito, hermanos, a que juntos respondamos y demos respuesta a esta pregunta. ¿Por qué no hace algo Dios? Observemos ahora a Habacuc, el hombre con los problemas, y aquí presenta su primer problema. En primer lugar, ¿por qué no hace Dios algo en cuanto al mal? Y vamos a leer Habacuc capítulo 1, versículo 2. Y mantengan sus Biblias abiertas en el libro de Habacuc. Habacuc capítulo 1, voy a leer el versículo 2. Amén. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y permítanme, hermanos, leerle este versículo en una Biblia que se llama Lenguaje Actual. Y en esa Biblia dice lo siguiente: Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. Así dice este mismo versículo en Lenguaje Actual. ¿Será lo mismo que usted está pensando hoy? Habacuc en realidad está diciéndole al Señor que Dios está negándose a responder sus oraciones. En una noche de desesperación, él clama porque ve violencia a su alrededor y nota que Dios no está haciendo nada en cuanto a eso, y aparentemente, entre comillas, Dios no está diciendo tampoco nada. No está haciendo nada, ni está diciendo nada. Habacuc continúa ahora. Su pregunta es un gran ¿por qué? Y voy a leer los versículos 3 y 4. Habacuc 1, 3 y 4. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleitos y contiendas se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿No será eso lo mismo que está pensando usted hoy? Y quiero leerle
versículo en la versión lenguaje actual y escuchen cómo la interpreta ahí. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción. Nadie obedece tus mandamientos. Nadie es justo con nadie. Los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticia. ¿Qué les parece? Hermanos, esta es una pregunta antigua, muy antigua, y a la vez es una pregunta actual, hoy. Una pregunta que usted puede hacerse también hoy. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Piensa usted que un Dios de amor, un Dios amante, de un corazón tierno, permitiría el sufrimiento en este mundo? ¿Por qué las leyes permiten un método que tratan de destruir la fe de los jóvenes y ataca la integridad de la familia? ¿Por qué Dios permite eso? Que hayan leyes que están atacando la integridad familiar. Observemos ahora la pregunta que hizo Habacuc, de cómo calza bien en la situación que nos encontramos hoy nosotros. La gente parecía estar saliéndose con las suyas en cuanto a los pecados. Dios parecía que no estaba haciendo nada. Por lo menos eso era lo que pensaba Habacuc. Y su pregunta seguía diciendo: ¿por qué no actúa Dios en cuanto al pecado de este pueblo? ¿Por qué no juzga Dios al impío? ¿Por qué permite Dios que hombres impíos, así como mujeres impías, prosperen? ¿No es esta una buena pregunta para hoy también, hermanos? ¿No es? ¿No es esta una pregunta que usted se haría en el presente? Estamos seguros de que muchos de los hijos de Dios hemos dicho: bueno, ¿por qué no actúa Dios ahora? En esta situación en la que me encuentro, ¿por qué permite Dios que ocurra todo este mal a nuestro alrededor, en mi hogar, en mi familia? ¿Por qué permite que los ricos se salgan con la suya? ¿Por qué tiene que llevar tal carga a una familia normal y corriente? La persona normal y corriente tenemos que pagar más, hermanos, sí, cuando aumenta el valor de la gasolina. Mientras que aquellos que son ricos no notan la diferencia, nosotros la notamos. Ha aumentado la gasolina super, el diésel. Ellos tienen mucho más dinero para poder pagar estas cosas. Por esa razón, no sufren tanto como nosotros. Y son impíos. ¿Por qué Dios no hace algo en cuanto a esto? ¿No es esa la pregunta que muchas veces la hemos hecho? ¿Por qué los ricos ganan más y los pobres cada vez menos? ¿Por qué los ricos son fieles en sus impuestos? Son infieles en sus impuestos. Y los ricos sí son fieles. Y los pobres somos fieles pagando los impuestos. Hermano, esa era también la pregunta de David. ¿Sí? Esa pregunta es la misma que David también se hizo en su tiempo. Esa duda que generó en David casi le roba a David su propia fe. Su propia fe. Y vamos un momento al Salmo 73 y vamos a ver el ejemplo de David
¿Qué pudo ocurrir en David? David 73, versículos 2 y 3. Y miren lo que dice David. En cuanto a mí, dice David, a mi persona, David, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Y aquí viene el porqué. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Esto casi lo hace tambalear a David. ¿Sí, hermano? El hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, David decía: yo miraba a mi alrededor, ¿y quién es aquel que está prosperando? El impío, el impío. ¿Por qué no hace Dios algo en cuanto a eso? Y esa era la pregunta también que se hacía Habacuc. Y también la hacemos nosotros también. ¿Por qué no actúa Dios en el día de hoy? ¿Por qué permite esto, Señor? Eso aparentemente estaba ocurriendo durante el reino de este rey impío y no se estaba obedeciendo a la ley de Dios. Hermanos, ahora, si usted observa lo que está ocurriendo a su alrededor, en el mundo presente, lo que está sucediendo en el Ecuador, lo que está sucediendo en Guayaquil, pensamos esto es lo mismo que ocurrió en esa época. ¿Sí? Los políticos expresan mucha preocupación por nosotros los pobres. Mucha preocupación. Pero con sus leyes siguen creando más pobreza. Aparentemente se preocupan por los pobres y los siguen creando. Sí, hermano. Los políticos. Ellos reducen los impuestos que tenemos que pagar. Sin embargo, los suben todos los años. ¿Sí? Ellos dicen que se están preocupando mucho por nosotros, tanto en Quito, en la provincia del Guayas, y que siempre están pensando en nosotros. Pero tengo la impresión de que no se acuerdan mucho de nosotros. ¿No? Parece que están pensando más en cuanto a ellos mismos y en ser reelegidos. Y esa es la misma situación que estaba ocurriendo en la época de Habacuc. Estamos viviendo en la misma clase de día que vivía este profeta cuando abundaba la impiedad. ¿Por qué no hace Dios algo en cuanto a esto? ¿Por qué permite Dios el matrimonio igualitario? ¿Por qué no actúa en el Ecuador? ¿Por qué no actúa en Venezuela? Esa era la pregunta también que se hacía Habacuc. Y en segundo lugar veamos la respuesta de Dios. Habacuc 1:5. La respuesta de Dios. Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeréis. ¿Qué les parece, hermano? Jehová había forzado a Habacuc a que viera la triste condición del pueblo. Ahora exige que toda Judá se fije en lo que hará por el pecado nacional. No es que no estaba haciendo algo, estaba haciendo algo. Esto indica que Jehová sí estaba consciente de los problemas que el profeta
profeta señalaba en sus oraciones. Sí lo estaba. Habacuc pensaba que Dios estaba indiferente a tanta maldad. ¿No es la misma situación que usted tiene ahora? Ora todos los días, hace su devocional, va a la iglesia, y sin embargo usted cree que Dios no escucha sus oraciones. ¿Usted cree que Dios está solo? Sin embargo, Dios veía la situación, por lo tanto decide tomar una drástica medida de entregar a Judá en manos de un invasor poderoso y cruel, Babilonia. Y lo peor, un pueblo impío. Dios respondió a las preguntas y preocupaciones de Habacuc, asegurándole que realizaría maravillas que lo iban a asombrar. Hermanos, cuando las circunstancias que nos rodean se vuelvan casi insoportables, nos preguntamos si Dios nos ha olvidado. Cuando las circunstancias y preocupaciones nos rodean y se vuelvan casi insoportables, nos preguntamos, ¿Dios nos ha olvidado? Sin embargo, recordemos que Él está en el control de todo. Él está en el timón. ¿Tiene un plan? Sí que lo tiene. Y juzgará a su tiempo el mal. A su tiempo el mal. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Si somos en verdad humildes, estaremos dispuestos a obedecer y a aceptar la respuesta de Dios y esperar el momento de Él. Y esto me lleva al tercer punto. Veamos ahora el castigo de Dios. Versos 6 al 8. Habacuc 1, 6 al 8. El castigo de Dios. ¿Por qué? He aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Y quisiera leerles igualmente estos versículos en la traducción lenguaje actual, y escuche lo que dice ahí. Voy a hacer que los babilonios se dispongan a atacarlos. Son un pueblo muy cruel y recorren el mundo para adueñarse de tierras ajenas. Para ellos solo vale su ley y solo importa su honor. Son un pueblo terrible. Y ese pueblo Dios lo estaba preparando para hacer justicia a su propio pueblo. Y voy a leer el versículo 8, Habacuc 1:8. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas y se apresurarán a devorar. Miren, hermanos, Dios está diciendo aquí: yo voy a permitir que ustedes se salgan con la suya, que ustedes queden impunes en cuanto a sus pecados. ¿Ustedes piensan que yo no estoy haciendo nada? Bueno, yo estoy preparando una gran nación que caerá sobre ustedes, procedente de las riberas del río Éufrates. Y cuando llegue el tiempo apropiado, si mi pueblo no se vuelve a mí, entonces voy a soltar contra ellos a los babilónicos. Y eso, hermanos, ocurrió
ocurrió. La historia de la destrucción de Jerusalén es algo feroz y terrible y casi indescriptible, las cosas que ellos hicieron cuando fueron llevados por los babilónicos cautivos. Ahora esto provocó una nueva pregunta en Habacuc, versículo 9. El versículo 9 describe el avance incontenible del invasor. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Quiero leerles igualmente en la versión lenguaje actual. Miren lo que traduce ahí el versículo 9. A su paso lo destruyen todos. ¿Qué hacen los babilónicos? Destruyen todo a su paso. A su paso siembran el terror y los prisioneros que toman son tantos como la arena del mar. ¿Se dan cuenta el juicio de Dios? Hay algunos que opinan que la naturaleza humana ha cambiado. Sin embargo, hermanos, la naturaleza humana siempre es la misma. La diferencia con el día de hoy es que lo que antes se hacía en secreto, en forma, diríamos, encubierta, hoy se está haciendo abiertamente. A muchas personas no les preocupa pecar abiertamente hoy. No les preocupa. Así es que no ha habido ninguna clase de cambio con respecto a las personas del día de Habacuc y las personas de hoy en día. No ha habido mucho cambio, somos iguales. En cierta ocasión, una pareja joven, fue entrevistada en la televisión y ellos se llamaban novios. No estaban casados, pero estaban viviendo juntos. Y todo el mundo comentaba de la honradez de esa pareja. ¿Sí? Y nosotros nos preguntamos, ¿de qué clase de honradez están hablando? ¿De qué clase de honradez están hablando? Cuando era más joven, yo, que recién estoy un poquito más avanzadito en edad, pero hace poquito que yo era joven, y alguien hacía algo así, lo hacía a escondidas, lo hacía que nadie vea. No se presentaba así abiertamente. No, pero hoy ocurre todo lo contrario, abiertamente. Somos novios y no son novios, son esposos, son ya marido y mujer. No, pero somos novios. Hermanos, ¿hace esto que el pecado sea diferente? No. ¿Cambia eso el hecho de que esta clase de cosas es pecaminosa y mal ante los ojos de Dios? No cambia, sigue siendo pecado. Lo haga escondida o abiertamente. Hermanos, ante Dios es la misma clase de pecado ayer y hoy. Eso es lo que sucedió con la nación de Israel. Pensamos que la primera vez que desobedecieron los 10 mandamientos, quizás temblaron. Se preguntaban si el juicio no caería sobre ellos en forma inmediata. Y como no cayó en forma inmediata, siguieron pecando. No es lo mismo que pasa hoy. Cometimos un pecado, estamos haciendo algo malo, pero como Dios no me juzga inmediatamente, es la puerta abierta para seguir pecando. ¿Cree usted que Dios no está observando, no está mirando? Si no nos fulmina en ese momento Dios, ¿sabe por qué? Es porque es misericordioso y está esperando que usted se arrepienta. Pero si llegará el día, como al pueblo de Israel, que utiliza un pueblo impío y pagano
para hacer justicia. Pensamos que la primera vez que desobedecieron a Dios, Dios no lo había tomado en cuenta. Pero ya que el castigo contra una obra mala no se realizaba de forma inmediata, los corazones de los hombres que hicieron se endurecieron. Eso hace que continúen cometiendo más y más pecados, uno tras otro. Y estamos viendo en una época cuando la gente no piensa y no cree en el castigo de Dios. Y ya se hace normal y corriente seguir teniendo conductas pecaminosas. ¿Y qué es lo que hace esto? Endurece el corazón del hombre. Endurece el corazón del hombre. Y lo que antes veía bueno, ahora lo ve malo. Son iguales a los hombres y mujeres de los tiempos de Habacuc. Dios dice: Habacuc, tú pensabas que yo no estaba haciendo nada. Bueno, tú no sabías en cuanto a esto. Pero en las riberas del río Éufrates se encuentra una nación de las más brutales. Y cuando llegue la ocasión, ellos descenderán contra esta nación, mi pueblo, y ellos vendrán contra mi pueblo y lo llevarán cautivo, para que no escapen del castigo por sus pecados. Tú pensabas, Habacuc, que yo no respondía a tus oraciones. Tú pensabas, Habacuc, que que no estaba haciendo nada por el pecado de mi pueblo. Pero yo estaba haciendo mucho en cuanto a esto. Hay algunas ocasiones, hermanos, que se dicen ser cristianos. Y el mundo las conoce como naciones cristianas, porque en el pasado han tenido algún conocimiento bíblico superficial de Dios, y en esa ocasión reverenciaban la Biblia. No tenían mucho conocimiento en cuanto a la Biblia, pero la palabra de Dios se reverenciaba en algunas naciones hace mucho tiempo. Pero en el presente, hoy es totalmente ignorada y despreciada por la nación. Por eso los misioneros muchos tienen que ir escondidos a predicar el Evangelio. Y a veces, cuando una persona va a ocupar un cargo oficial en el gobierno, pone su mano sobre la Biblia. Pone su mano sobre la Biblia para jurar, pero pronto se olvida de lo que este libro dice. Hermanos, ¿no está haciendo hoy Dios nada? Bueno, nosotros pensamos que sí lo está haciendo. Y si nosotros solo pudiéramos contemplar, si pudiéramos saber lo que Dios está haciendo, por cierto que nos aterraría lo que Él puede hacer con cada uno de nosotros si no nos arrepentimos y volvemos a su palabra. ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana? Hermanos, Habacuc deseaba literalmente pegar gritos. Había estado durante mucho tiempo protestando por las injusticias que veía a su alrededor, y nada parecía que Dios les tuviera en cuenta. Es más, el texto que hemos leído parece incluso deducirse que ni siquiera el gritar a Dios valía para algo. El desaliento se había apoderado de Habacuc. Al igual que este desconcertado profeta,
nosotros también pasamos muchas veces por problemas. Oramos a Dios insistentemente pidiéndole su ayuda, pero solo obtenemos el silencio de Dios, sin entender que a veces también el silencio es una respuesta de Dios, sin entender que muchas veces el silencio también es una respuesta de Dios. Y caemos en la duda, en el desánimo. Este sentimiento, hermanos, es muy peligroso y traicionero, porque si nos damos cuenta, la desesperación destruye varias cosas en nuestras vidas y nos da una visión negativa de la soberanía de Dios. ¿Sí, hermano? ¿Cómo lo aplicamos? La crisis económica y la crisis de valores nos están golpeando sin misericordia alguna. Y a veces, por muy fuerte que nos sintamos como cristianos, el desaliento, la duda, se adueñan de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué se aprueban leyes que están en contra de lo establecido por Dios? ¿Por qué ahora estoy haciendo su voluntad y quiero acercarme más a Dios y todo me sale mal? La enfermedad nos ataca y le pedimos a Dios salud. Y su aparente silencio muchas veces nos sumerge en la incredulidad y en la duda. Nosotros, como soldados cristianos, no estamos luchando solos contra Satanás. Nosotros, como soldados cristianos, hermanos, despierten. No estamos luchando solos contra Satanás. ¡Ánimo! Jamás perdamos la esperanza, porque Cristo es nuestro líder. Seguro que en nuestra vida vamos a seguir encontrándonos con injusticias, con cosas que nos ocurren y no sabemos por qué nos están ocurriendo. Esto hará que la tristeza, el desaliento nos invada y pensemos en la tentación de retirarnos de la batalla. Pero aún en esos momentos debemos tomar la determinación de que vamos a mantenernos fieles a Dios y obedecerlo, y jamás vamos a tocar la retirada. Hermanos, mostremos paciencia y fe en todas las preocupaciones y problemas que nos toque padecer o que estamos padeciendo. Aunque creamos que Dios no está haciendo nada, el silencio de Dios también es una de las respuestas de Él. Y para terminar, quiero que abran sus Biblias en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer 2 versículos. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5. Amén.
Y vamos a leerlo en forma general, todos lo vamos a leer. A la cuenta de 3. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5. Amén. 1, 2 y 3. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Qué le parece, hermano? Por eso nos sentimos orgullosos cuando hablamos de ustedes a otras iglesias de Dios, le estaba diciendo Pablo a estos hermanos en Tesalónica. Porque aunque ustedes tienen dificultades y problemas, se mantienen firmes y siguen confiando en Dios. Esto demuestra, en verdad, Dios es justo y que lo está haciendo merecedores de su reino, por el que ahora sufrimos. Amén.